El pensamiento ambiental del sur, complejidad, recursos y ecología política latinoamericana. Compilador Walter Alberto Penge. La dolorosa marginalidad del pensamiento ambiental latinoamericano. Nicolo Gligo. Tierra, que darás a tus hijos, madre mía, mañana así destruida, así arrasada tu naturaleza, así deshecha tu matriz materna. ¿Qué pan repartirás entre los hombres? Pablo Neruda, fragmento B. Oda a la erosión en la provincia de Malleco. Destaco mi reconocimiento a Jorge Morello y a otras 3 personas que colaboraron activamente en una primera etapa en los años 70 en la CEPAL y en América Latina, y que mucho aportaron para el enriquecimiento del tema ambiental. Me refiero a Augusto Ángel Maya, un maestro colombiano, a Raúl Brañez, gran jurista chileno-mexicano, y a Ricardo Cullen, de Argentina, entrañable amigo y compañero de luchas. Los 3 murieron en los últimos años. Hace 35 años en la CEPAL se generó un grupo latinoamericano muy activo, con mucha mística. Junto con el economista chileno Osvaldo Zulken, llevamos adelante un proyecto durante 2 años llamado Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina. Personalmente, en 2004, hice un análisis comparativo que contrastaba con lo que pensábamos en ese entonces. Salió publicado a través de la CEPAL con el nombre de Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina, un cuarto de siglo después. A esa comparación se referían mis palabras. El primer tema que quiero plantear son los estilos de desarrollo y el concepto de desarrollo. Visto en el tiempo, lo que se denomina casi pomposamente como estilo de desarrollo no pasó de ser un periodo del desarrollo capitalista dependiente de América Latina. Estas disquisiciones que buscaban definir un estilo, aunque no lo lograron claramente, al menos tuvieron el mérito de derivar los análisis sobre el tema de la sustentabilidad ambiental y del desarrollo sustentable. Fueron años de variadas confusiones semánticas. Lo básico es que en esa época nadie cuestionaba que los esfuerzos estaban orientados a hacer sustentable este desarrollo. El gran error fue no tener una concepción de otro desarrollo. Se pretendía que este desarrollo, que era el que agredía los recursos, que deterioraba la calidad de vida, que empobrecía a la gente, había que hacerlo sustentable. Y ese fue el primer error cometido, no definir un concepto sobre otro desarrollo, otra meta a la que aspirar, y ese error en alguna medida se mantiene hasta la fecha. Se inicia así el tiempo de navegar por diferentes conceptos. Entonces apareció el ecodesarrollo, que tuvo una efímera vida pues mantenía las contradicciones inherentes a asumir el desarrollo capitalista. Del ecodesarrollo se pasó al desarrollo sostenible, con las mismas contradicciones señaladas. El término al cual nadie se oponía era usado de distintas formas por todo el mundo, pero en realidad ha servido para seguir con la modalidad de desarrollo prevaleciente en América Latina. Este concepto se basaba y aún se basa en la falacia que plantea que hay que conseguir el equilibrio entre desarrollo económico, desarrollo social y sustentabilidad ambiental. Esta falacia, que estuvo de moda a fines del siglo XX, es otra de las trampas utilizadas en América Latina para manipular la dimensión ambiental. El mentado equilibrio no existe, nunca ha existido. En realidad, si se analiza más profundamente, se llega a la conclusión de que es una herramienta para que la economía siga tal cual está, con la situación social como está, pero acompañando estas dimensiones con un tipo y un grado de explotación de los recursos naturales que sean adecuados para mantener la modalidad prevaleciente de desarrollo. Al margen de ello, lo que sí existen son grados de sustentabilidad ambiental del desarrollo económico o grados de sustentabilidad ambiental del desarrollo social. De este falso equilibrio se deriva el tema de fondo que planteo a continuación al analizar el medio ambiente como sujeto político. Nadie va a discutir en pleno siglo XXI que el tema ambiental es un tema político por excelencia, lo cual no lo hace automáticamente un sujeto político por excelencia. Los parlamentarios en casi todos los países de América Latina, al escuchar las demandas ambientales, las posponen en función de otras prioridades: empleo, ingresos, salud. El medio ambiente no lo perciben como una demanda de la población. Para ellos y también para una parte importante de la población, antes que el medio ambiente está el problema de la sobrevivencia, el combate de la pobreza, el mejor ingreso, la creación de empleo, el mejoramiento de la salud pública. En consecuencia, la dimensión ambiental no ha pasado a constituirse en un sujeto político intrínseco a otro desarrollo o incluso dentro de este desarrollo capitalista.
Cuanto menos sujeto político sea, cuanto menos se le identifique con la sobrevivencia, con el combate de la pobreza, con la redistribución del ingreso, con el mejoramiento de la calidad de vida, entre otros, menos serán los avances que se logren en el tema. Ya iniciado el siglo XXI, se sigue tratando de hacer más sustentable lo que es realmente insustentable. Se tratan de acomodar falsamente sobre este triángulo de equilibrios las dimensiones económica, social y ambiental. En este contexto se crearon los términos de ecodesarrollo, desarrollo sustentable, ecología verde y ahora buen vivir. Se inventan términos y se agregan adjetivos, no por necesidad, sino para disimular la inoperancia frente al tema. No hay que olvidarse de que cuando se habla de desarrollo justo es porque no hay desarrollo justo. Cuando se habla de desarrollo equitativo es porque no hay desarrollo equitativo. Asimismo, cuando se habla de desarrollo ambientalmente sustentable es porque no lo hay. El problema no es crear un término más, pues a lo largo de la historia se puede constatar que siempre el nuevo término ha sido cooptado por los poderes fácticos de la sociedad, se apropian de él y lo utilizan eficientemente para sí. El problema es más complejo si se analizan los importantes y significativos avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas y el cariz que está tomando el incremento de ellos a un ritmo exponencial. Me atrevería a decir que no se puede hacer un análisis de este mundo sin dar cuenta de un manejo tecnológico diferente y de una apropiación de la ciencia absolutamente inédita. En muchas de las universidades de la región se siguen predicando los mismos problemas científicos de hace 20 o 30 años, de los que se derivan una serie de tecnologías, muchas de ellas obsoletas. Muy poco a nada se hace en ingeniería genética, en informática compleja, en nanociencias. Y lo que se hace en muchas ocasiones se elabora en concomitancia con universidades extranjeras, en función de sus intereses y prioridades. Da la impresión de que a veces a las universidades extranjeras solo les interesa utilizar la mano de obra barata de los científicos de la región. En casi todos los países hay ministerios científico-tecnológicos, en los que casi todo lo que se hace es tecnología y cada vez se hace menos ciencia creativa. Por ello es que progresivamente se pierde la capacidad para interpretar el comportamiento de los ecosistemas y de entender cómo una tecnología puede ser útil para el medio ambiente. Se necesita hacer ciencia y tener una política científica absolutamente diferente de una política tecnológica. Pocos son los países de la región que tienen una política científica como la que tiene Argentina. Si no se toman medidas, los argentinos nos convertiremos sencillamente en buzones tecnológicos. Es decir, que nos van a meter la ciencia que les conviene a las grandes transnacionales. Como ciudadanos científicos investigadores, debemos cuidar mucho quién genera la ciencia y quién se apropia del conocimiento científico. Por ejemplo, se ve a los sectores ambientalistas luchando contra los transgénicos. Considero que esa es una lucha errada, pues aparece como una lucha contra la ciencia. Contra lo que tienen que luchar esos sectores es contra la generación monopólica y la apropiación del conocimiento científico por parte de las grandes transnacionales que apuntan a la apropiación de excedentes por la venta de un paquete tecnológico, por la venta de insumos y productos, por el usufructo de patentes. Ellos son los que en muchas ocasiones imponen formas de artificializar la naturaleza que atentan contra la conservación de los recursos y del ambiente. La capacidad de generar nuevas tecnologías en el mundo se multiplica por minutos. Cada día hay más tecnología y cada día se hace menos ciencia. Cada día hay menos capacidad de interpretar lo que se está vendiendo desde afuera. Y como latinoamericanos debemos estar unidos o no tendremos ninguna posibilidad de que cada uno de nuestros países en forma individual haga esta ciencia que implica tantos recursos. Pero nada de esto puede existir sin la conversión del medio ambiente en un sujeto político. Los grupos ambientalistas no han sabido transformar la conciencia ambiental difusa en conciencia crítica. En América Latina, muchos de los grupos ambientalistas se han tecnocratizado y perdieron la base social que los sostenía. Y se han tecnocratizado para tratar de sobrevivir. Ya hay pocos movimientos ambientalistas permanentes. Parece ser que las formas de lucha ambiental se han trasladado a conflictos ambientales específicos, como la construcción de una termoeléctrica, la desafectación de un parque nacional o la lucha por conservación de una especie de flora o de fauna.
y obviamente esta forma de lucha en la mayoría de los casos poco y nada tiene que ver con las discusiones permanentes de nuevas leyes, políticas, sistemas de evaluación de impacto ambiental, entre otros. Y desde el aparato público ha llegado la hora de analizar dónde y cómo se generan las políticas ambientales y en particular de tener clara la importancia no solo de las políticas ambientales explícitas, sino también de las implícitas en la planificación y la gestión de los diversos sectores de la economía. Las causas del poco éxito de las políticas ambientales generadas por los organismos centrales referidos al medio ambiente no han sido propositivas, sino reactivas frente a modalidades de desarrollo que evidencian altos costos ambientales. Los organismos ambientales de los países de la región muestran preocupación cuando el Producto Interno Bruto crece. Una tasa alta se traduce indiscutiblemente en más automóviles, más actividad industrial, mayores residuos. No solo produce preocupación por el incremento del consumo, sino también por las modalidades de producción. Así, una tasa de inversión alta se puede convertir en una amenaza para los recursos del mar, para los bosques nativos o para los recursos hídricos. Es obvio que las decisiones que se toman en otros ámbitos de la política pública en los sectores productivos contienen medidas que influyen en la transformación del medio ambiente y constituyen políticas ambientales implícitas. Desafortunadamente, hasta la fecha existen muy pocas consideraciones sobre este tipo de políticas. Las políticas macroeconómicas repercuten en la situación ambiental en función de la mantención o expansión de una modalidad de desarrollo de consecuencias abiertamente perjudiciales para el medio ambiente. Tampoco existen análisis profundos de las políticas ambientales que inducen estas políticas. 3 son las políticas que desde una perspectiva global interesa profundizar. La primera de ellas es la referida al momento de las exportaciones. Hasta la fecha no se aprecia una preocupación por la conservación de los recursos naturales. Al contrario, dada la creciente globalización de las economías, los países de América Latina y el Caribe tratan de fomentar sus exportaciones a toda costa. Se crean políticas de estímulos y apoyos a través de instituciones encargadas del fomento exportador. Si existen consideraciones ambientales, ellas se deben a las demandas de los países importadores. La segunda política relevante es la de la captación de inversiones extranjeras. Casi todos los países tratan de dar una imagen positiva frente a la captación de capitales extranjeros, no solo en función de la estabilidad económica, sino también en relación con lo barato que son los recursos naturales. La concepción de barato se origina por lo general en la ausencia de internalización de los costos ambientales y a veces en los desgravámenes que se ofrecen. Hay países que hacen promoción acerca de las facilidades que le otorgan a la inversión extranjera y en esas facilidades se destacan los escasos controles ambientales. En ciertos casos, la propaganda ha ido más allá de las restricciones legales que tiene un país, lo que ha generado conflictos serios una vez que se introduce la inversión. La tercera política relevante se refiere al fomento de la ocupación del espacio. Muchos de los territorios de América Latina se consideran aún no ocupados y susceptibles de tener actividades económicas. En varios países deliberadamente, ya sea por necesidades económicas o por razones geopolíticas, se han impulsado ocupaciones masivas de sus territorios. Los estímulos han sido económicos, desgravámenes por actividades productivas como la ganadería, creación de áreas de radiación industrial con ventajas fiscales, construcción de infraestructura de transporte para posibilitar la incorporación territorial, etc. Todas las políticas ambientales implícitas que se derivan de estos estímulos han tenido un fuerte impacto negativo. Las políticas económicas sectoriales generan políticas ambientales implícitas de mayor relevancia. Son los sectores productivos de la economía los que condicionan la inversión, el crecimiento económico y la transformación del medio ambiente. Son estos sectores los que tienen responsabilidades por los residuos que se generan en las actividades productivas que fomentan o por el consumo de los productos. Las políticas de desarrollo industrial generan un set de políticas ambientales implícitas derivadas de varios factores, insumos utilizados, procesos de transformación, generación de residuos, destino de los productos, etc. Es necesario destacar que existen distintos grados de efectividad de las políticas de desarrollo industrial en América Latina. En numerosos casos,
son poco efectivas, pero cuando lo son, muchas de estas políticas contienen políticas ambientales de signo negativo. Todo el tema de la biodegradabilidad de los productos, su vida útil y el tema del reciclaje es evidente que constituyen un notorio déficit de la política ambiental referida a la industria. Las políticas de desarrollo energético en alguna medida han incorporado el tema ambiental. La temprana maduración de la problemática ambiental derivada de las fuentes energéticas, como los efectos globales del consumo energético en la atmósfera, han incidido en un grado de incorporación de la dimensión ambiental en la planificación y gestión de la producción energética. Desde hace varias décadas en América Latina se han estudiado los impactos ambientales de los grandes emprendimientos hidroeléctricos y se han configurado políticas ambientales explícitas. Casos como Salto Grande, Itaiapú y Yacyretá Apipé han incorporado la temática ambiental y en alguna medida han influido para que se implementen ciertas medidas mitigantes. Desafortunadamente, la política ambiental implícita en grandes obras hidroeléctricas ha tomado la decisión de incluir la dimensión ex post, después del hecho, de la toma de decisiones respecto del lugar de construcción, de la capacidad instalada y del diseño macro. Esas políticas han tenido altos costos ecológicos para ciertas obras, los cuales podrían haberse subsanado con políticas de construcción que tuvieran incorporadas políticas ambientales útiles para definir las alternativas de ubicación, capacidad y características. Por otra parte, además de las preocupaciones tradicionales como el impacto de las fuentes energéticas provenientes de biomasa, de las represas hídricas y de la energía nuclear, hay una serie de políticas ambientales implícitas relacionadas con la eficiencia energética y los patrones de consumo que deberían rescatarse. Las políticas agrícolas tienen gran importancia ambiental porque la agricultura transforma ecosistemas vivos. Son muy importantes los efectos de la expansión de la frontera agropecuaria, un proceso apoyado por varios países mediante una serie de políticas de fomento para ocupar nuevos espacios, en las que se pueden destacar los desgravámenes, la apertura de carreteras, los créditos agrícolas, etc. En algunos países hay políticas para fomentar el desmonte, ya sea a través de subsidios para el uso de maquinaria o a través de créditos que exigen un porcentaje del predio, deforestado y limpio para otorgarlos. Las políticas ambientales implícitas en estas políticas de expansión tienen un alto costo ecológico debido a los procesos de deforestación, pérdida de biodiversidad, empobrecimiento de suelos y erosión y sedimentación de recursos y espejos de agua. Las políticas de modernización agrícola, entendidas como la impronta de tecnologías de artificialización del ecosistema, obviamente contienen políticas ambientales implícitas inherentes al generalmente alto grado de artificialización. Las políticas de modernización tienden a ser de corto plazo en función de la creación de agrosistemas de baja estabilidad natural. El objetivo de lograr alta productividad en el corto plazo conlleva contradicciones ambientales de muy difícil solución. Las políticas ambientales implícitas en un porcentaje importante de planes y programas de desarrollo agrícola son de signo negativo, ya que en estos se externalizan los costos ecológicos de los principales procesos deteriorantes que afectan al agro, como la erosión, el agotamiento y la salinización de los suelos. Las políticas de reforestación y explotación forestal basadas en el otorgamiento de créditos, subsidios, etc., no obstante la exigencia de que sean sustentables a través de las políticas ambientales explícitas de regulación y control, generan políticas ambientales implícitas negativas. El caso más ilustrativo son las políticas de reforestación, que provocan una sustitución del bosque nativo por plantaciones. Las políticas de reforestación que fomentan la sustitución tienen implícito una política ambiental negativa. El bosque nativo cumple múltiples funciones, es un regulador hídrico, es el hábitat de la biodiversidad, frena la erosión del suelo, aporta al paisaje, etc. Estas funciones irremediablemente se pierden, ya que las plantaciones las aportan en una mínima parte. Las políticas de obras públicas conllevan políticas implícitas de gran relevancia. Los caminos, puentes, embalses, canales de riego, muelles y puertos, etc., se traducen en transformaciones significativas del medio ambiente, y aunque muchas de ellas se realizan con estudios de impacto ambiental, estos son solo correctivos.
Cuando se hace ingeniería transformando el medio ambiente, lo que se persigue es que las modificaciones sean beneficiosas y sustentables en el tiempo. En la mayoría de las ocasiones ello se logra, pero en otras la artificialización es negativa. En efecto, constantemente se producen pérdidas de infraestructuras, en particular caminos y obras de arte anexas, derivadas de políticas de expansión que contienen implícitas políticas ambientales de signo negativo, debido a que éstas se establecen sobre la base de altos riesgos por la baja ponderación que se le da a los factores climáticos, a los movimientos telúricos, entre otros. Especial mención se debe hacer a las políticas de desarrollo científico y tecnológico. Por una parte, la investigación científica argentina tiene serios rezagos, sobre todo en relación con el componente de biodiversidad. Por otra parte, la investigación tecnológica relacionada con el medio ambiente tiende a hacerse solo en función de la investigación de las tecnologías limpias, sin explorar en profundidad los impactos ambientales de las tecnologías de uso corriente. Además, un tema muy descuidado en el análisis de los nuevos tipos de tecnologías es la capacidad cada vez más creciente de la cosecha de recursos naturales. Las políticas de desarrollo urbano muestran la complejidad de un tema con serios rezagos en la región. En ellas se entremezclan políticas de ordenamiento urbanístico, de vivienda, de transporte, de industria, de centros de recreación, de servicios y consumo, de parques y jardines. Cada una de ellas conlleva planteamientos ambientales y cuando se aplican tienen notables repercusiones en el medio ambiente. No cabe duda de que las ciudades tienen políticas regulatorias que, a su vez, generan políticas ambientales implícitas, las cuales tienen distintos grados de articulación con las políticas ambientales urbanas explícitas. Algunas de ellas logran una adecuada articulación, pero otras son francamente contradictorias. Un ejemplo de esta contradicción es el caso de ciertas políticas de enajenación de parques para ampliación vial o para construcción de viviendas versus la política de creación y mejoramiento de parques y jardines. El desarrollo de las grandes ciudades de la región está estrechamente ligado a los procesos de desarrollo industrial. Por ello, la política ambiental implícita derivada de la localización industrial debería ser debidamente jerarquizada en función del ordenamiento ambiental del territorio. Desafortunadamente, en la región las políticas de localización ambiental son corrientemente un subproducto de los planes reguladores de las ciudades y responden muy poco a consideraciones ambientales. En los planes de localización ambiental se privilegian los costos de transporte, la disponibilidad de servicios, el acceso a mano de obra calificada, etc. La dimensión ambiental está muy poco incorporada y si se la considera está ligada a la disponibilidad de ciertos recursos naturales como el agua. El urbosistema que constituye la ciudad articula bienes antrópicos en un medio natural dado. Los altos grados de complejidad de la estructura y flujos de materiales, energía e información hacen que en muchas ocasiones se minimice la importancia del medio natural y se generen políticas urbanas implícitas de alto costo ambiental. Es lo que sucede en muchas de las políticas de expansión urbana de América Latina, en las que la expansión no se realiza con criterios ambientales, sino presionada por la disponibilidad de terrenos baratos y por la especulación del suelo urbano. Otra política urbana que genera una política ambiental implícita negativa es la referida a la construcción vial para automóviles en desmedro de las vías preferenciales para la locomoción colectiva. Es evidente que esta política genera congestión y contaminación.